Pues muy buenas tardes a todos. Soy el primero que va a abrir el fuego hoy aquí. Nunca mejor dicho va a abrir fuego porque estamos en plena batalla. Creo que me conocéis. Para los que no, soy Jesús Muñoz. No soy abogado, como se había comentado por allí, pero sí tengo el honor de ser, en cierto modo, el portavoz de los camaradas de Blanquerna que, si Dios no lo remedia, van a empezar a entrar en prisión esta misma semana. Como no estamos muy bien de tiempo y yo estas conferencias que he dado sobre este tema pues siempre han girado bastante más tiempo, a lo largo de hora y media, pues la voy a abreviar bastante. Quiero dividirla como en dos fases. En la primera, en la que yo os voy a contar unas cosas que muchas de ellas las sabréis, otras no, y otras no las sabréis todas juntas y os puede servir de recordatorio. Y luego en la segunda fase, que quiero que seáis vosotros los partícipes de ella, porque esto más que una conferencia me gustaría que fuera una charla. Dos de los encausados de Blanquerna que están aquí con nosotros, que son Manuel e Íñigo, se van a sentar aquí a mi lado para contestar a vuestras preguntas, que creo que lo que digan ellos va a tener mucho más valor que el que pueda tener yo. Por supuesto, dar las gracias a los organizadores de esta jornada de disidencia por habernos invitado. Además es perfecto el que estemos aquí en la jornada por disidencia, porque el título de la charla es eso, es Caso Blanquerna, injusticia y represión al patriotismo. Es eso, es una represión a la disidencia, una represión personificada en 14 camaradas, pero por un hecho puntual que todos conocéis, pero que puede ser ampliada en cualquier momento para cualquiera de los que estáis aquí o cualquiera de los que nos están viendo ahora mismo por internet. Con lo cual, el tema de la jornada de disidencia, yo creo que el telonero sea yo, es un buen paso, porque efectivamente es eso, hay que tener muy presente que van a venir a por nosotros. Ya han venido hace mucho, pero ahora mismo ya la represión está siendo brutal. Os podría contar muchos ejemplos, pero en las últimas 24 horas ha habido dos. Uno, también parte de lo que veo aquí estuvisteis ayer, Tribunal Supremo, recibimiento a Carmen Forcadell. A quien expulsó la policía no fue a los que venían a jalear a los separatistas golpistas, sino a los que estábamos allí con nuestra bandera de España. Y no nos echó los Mossos de Escuadra, no nos echó ni la China si hubiera sido más jongadas, nos echó la Policía Nacional, del ministro Fabio, ese que parece que te va a servir una de caña y unas cañitas en un chiringuito de San Lucas. Y la otra es de hoy mismo. Algunos ya lo sabéis, hay un vídeo por ahí circulando, los ayer que ha salido en todas las televisiones, pero lo de hoy es más inminente. Habíamos convocado una concentración en la puerta de la Embajada de Bélgica para protestar por su política antiespañola de siempre. Era concentración autorizada, pues la policía ha cargado contra los allí manifestantes. Incluso ha habido personas relativamente heridas, va a haber denuncia evidentemente, incluso ha intentado que se hubieran producido detenciones y se han producido filiaciones. También ayer se nos tomó filiación a los que estábamos. Y ahora sí ya me meto más en bloque lo que es el caso Blanquerna, pero quería hacer esta puntualización porque hay veces que hasta pensamos que en lo cotidiano, que lo normal, hombre, como yo no entro en Blanquerna no me va a pasar nada. No, te puede pasar acudiendo a cualquier tipo de acto. O llevando una bandera de España en los sitios en los cuales tendría que haber millones de personas llevando la bandera de España, como habría sido, por ejemplo, ahí en el Tribunal Supremo. Voy a hacer primero un resumen de los hechos, tanto de Blanquerna como de la sentencia de la Audiencia Provincial, como la sentencia del Tribunal Supremo y como la situación actual. Y luego, como ya digo que quiero que sea bastante escueta esta intervención mía, os voy a invitar a todos. Además, ahí está uno de los puestos que hay, aparte de los de libros, hay un puesto de auxilio azul. Quiero que lo memoricéis, incluso lo apuntéis en el móvil. Hay una página de Facebook que se llama Auxilio Azul Presos de Blanquerna, muchos de vosotros ya la conoceréis, donde aparte de que vamos a dar información, ya lo estamos dando, sobre todo el caso Blanquerna, estamos centralizando las ayudas para, de momento, los gastos que ya están surgiendo, como los que van a surgir a partir, evidentemente, de que entren en prisión. Y además, en concreto para hoy, hemos colgado 3 cosas que pueden servir de complemento a esta charla que vamos a dar, para yo no tener que extenderme en ella. Una de ellas es el vídeo de una anterior conferencia que dimos en el mes de junio. Han cambiado algunas cosas, pero no todas. La segunda es un vídeo que hizo una productora independiente, que muchos lo habréis visto ya, de Kake Minuesa. Vídeo que aunque se pagó para que lo hiciera, se prohibió su emisión y al final lo hemos tenido que emitir nosotros porque no salíamos demasiado mal parados, según los medios de comunicación que habían pagado para que se emitiera.
Y lo tercero que hemos colgado hoy también ha sido, digo para no extenderme luego, unas consideraciones que hizo uno de los 14 encausados, que es José Pedro Cruz, que se titula algo así como 14 anécdotas pues, sobre 14 irregularidades, 14, digamos, es que no quiero utilizar ninguna palabra con la cual pueda ser yo penalizado también, pero eso, anécdotas y irregularidades sobre el caso Blanquerna, sobre todo relacionado con las dos sentencias. Decía que no os tengo que recordar demasiado lo que ocurrió aquel 11 de septiembre del año 2013. El entorno, aunque algunos nos temíamos lo que iba a pasar, ahora el tiempo nos ha dado razón. Desde el año más o menos 2010 el órdago separatista iba en aumento y ese año en concreto, bueno, pues estaba celebrando, como suelen hacer, una aquelarre separatista en lo que ellos llaman la Embajada de Cataluña en España, ¿no? La librería Blanquerna. Allí se estaba cometiendo un delito, yo siempre lo digo, el delito se estaba cometiendo dentro, allí se estaba haciendo algo que tenía que haber impedido el sistema durante muchos años y nunca se ha impedido, y los 14 personas que entraron interrumpieron ese delito. Evidentemente se dejaron en evidencia muchas cosas, saltaron muchas alarmas cuando 14 patriotas entraron allí, todos recordaréis, durante un minuto, y en ese minuto se grita algo que se está gritando ahora en todas las calles de España, que se ha hecho una especie como de himno contra el separatismo, el de no nos engañan, Cataluña es España. Se gritó catalanidad es hispanidad, que también se está gritando, y es un orgullo ser español. 3 frases que evidentemente no solo muestran nada de odio, ahora sabéis por qué lo digo, sino todo lo contrario, amor. Amor a España, amor a Cataluña como española, amor a los catalanes y amor a nuestra historia. Y todo lo que representa la unidad nacional. 14, un grupo de patriotas entran, como entran se van, se produce algún desperfecto, se rompe una puerta, se tira un atril, se retuerce un micrófono, no se rompe ninguna de las dos cosas, de hecho luego en la sentencia pues no ha habido ni que indemnizar por esos daños. Se tira una bandera, es cierto, no hay que negarlo, se tira una bandera catalana, yo creo que la bandera, si hubiera aquí alguna, la podría enseñar, cuando está evidentemente en vertical no se ve y yo creo que la persona que la lanza al suelo debe pensar que es una estrellada. Como prueba de que no se quería ofender a la bandera catalana allí, porque en realidad es una bandera española, no es la bandera nacional, pero es una bandera de España, está en nuestro escudo. Se da una rueda de prensa unos días después y la bandera que está detrás de las personas que dan la rueda de prensa es por un lado la bandera nacional y por otro lado la bandera catalana. Repito que como entran se van, evidentemente no hay víctimas, ni siquiera hay heridos, y ahí empieza la cacería. En ese momento, esto ocurre un miércoles por la tarde, pues esa misma noche abren los telediarios como si hubiera habido un ataque yihadista en Madrid, muchos lo vimos en directo, de hecho yo me enteré por el telediario, y claro, tal y como te lo contaba, aunque luego veía las imágenes y veía que no había pasado nada, pero parecía eso, que había un ataque, había habido heridos, muertos, todas las tertulias a partir de ese momento ya por la noche se dedican a ello. Eso, algo así, ahora voy a comentar de ello, se condena unánimemente en el Congreso de los Diputados, es el Congreso de los Diputados que no ha condenado jamás unánimemente ni siquiera los atentados, y por supuesto, y mucho menos cualquier scratch de este tipo. Empieza, como decía, la persecución más absoluta sobre los patriotas. Son detenidos el jueves, esto es el miércoles, el jueves empiezan a ser detenidos, algunos por las noches, en sus casas, en casas de sus familiares, van a buscarlos, pasan la noche del jueves detenidos y son puestos en libertad el viernes. A partir de ahí, o incluso en esos días, ya han empezado a salir publicados sus nombres, se filtra evidentemente sus afiliaciones o no a partidos, incluso sus lugares de trabajo, empiezan a tener problemas en su entorno evidentemente. Y aparte de que, lo voy a decir muchas veces hoy, aparte de que no cometieron ningún delito, el delito se estaba cometiendo dentro, pero quieren visualizarlo para toda la opinión pública como que son pues auténticos criminales y que habría que perseguirlos. Se ponen de acuerdo, por supuesto, todos los partidos del sistema, todos los medios de comunicación del sistema en la condena, y una vez puestos ya en libertad, pues el tema queda un poquito frenado, salvo que, por ejemplo, como hay una especie de... O sea, hay una serie, en España siempre hay elecciones pues a 2 o 3 meses, pues como hay unos periodos electorales en intermedias, pues siempre aparecía la noticia de que tal encausado en Blanquerna se presenta a las elecciones, como cuando hablan de los etarras, ese camuflaje ha matado a 20 a 30 personas. Bueno, pues aquí esa persona que había entrado gritando no nos engañan, Cataluña en España, te lo ponen como ejemplo de que se presentaba a las elecciones, ¿no?
Pero digamos que el tema va decayendo. Y vamos ya al año 2016. Se celebra la vista de la audiencia provincial, dura 2 semanas. Fiscalía, es decir, el gobierno con otra camiseta, pide hasta 4 años de prisión. Y la Generalidad de Cataluña, esa que se pasa por el forro todo tipo de leyes españolas, se la estaba pasando entonces, no os tengo que contar lo que está pasando ahora, pide 16 años de prisión. Evidentemente son tantas las irregularidades, tantas las mentiras, tantas las incongruencias que hay, incluso entre los abogados, entre los testigos de la acusación y demás, que con una gran labor del servicio jurídico de cada uno de los encausados, pues esas penas que se pedían tan desorbitadas quedan exclusivamente con todas las comillas que queráis en aproximadamente 6 meses de cárcel. Repito una vez más, el delito se estaba cometiendo dentro, por lo tanto para nosotros esa pena ya es injusta, pero teniendo en cuenta lo que se pedía, pues era una pena relativamente asumible. Hay unas multas elevadas, se empiezan a recaudar fondos para sufragar esas multas y parece que el tema se queda ahí. Pero es de aquí que en el año 2017, el año del procés, el año en el que estamos todos inmersos, que donde el monotema evidentemente sabéis cuál es, el Tribunal Supremo, al cual habían recurrido, porque claro, recurrir en España cuesta dinero, pero a la Fiscalía, que es el gobierno, y a la Generalidad de Cataluña no le importa el dinero porque se lo pagamos todos para que recurran y hagan lo que quieran con él, recurrieron esa sentencia, y en esa sentencia recurrida, el Tribunal Supremo tarda un año, justo en el año 2017, esta sentencia, y multiplica no por 1, ni por 2, ni por 3, ni por 4, ni por 5, ni por 6, ni por 7, sino por 8 la sentencia de la audiencia provincial. Yo, repito, no soy abogado, pero evidentemente durante este tiempo he estado hablando con muchos abogados, no solo del caso, sino completamente ajenos, por así decirlo, a nuestra área patriota, ¿no? Y aparte de sus opiniones sobre el tema, me decía que no conocían ninguna sentencia que un tribunal superior multiplique por 8 la sentencia que ha dado el tribunal inmediatamente inferior, del que viene al cual se le ha recurrido, sin que haya aparecido una prueba concluyente, un testigo que ha desvelado unos hechos que hasta ahora se habían tenido en cuenta, o una confesión de alguno de los implicados. O sea, jamás se ha multiplicado por 8 una sentencia. ¿Por qué se multiplica por 8 esta sentencia? Digo, ¿por qué? ¿Qué razón ponen? El por qué os lo diré ahora. ¿Por qué? Pues porque se acogen a algo evidentemente diseñado para todos los que estáis aquí: la discriminación ideológica. Esa discriminación ideológica hace que las penas que se habían interpuesto, que por un lado se habían cometido, o sea, se acusaba de cometer 2 delitos, ahora los comentaré, uno era exclusivamente una multa y el otro era lo que llevaba los 6 meses de prisión, pues esos dos delitos se multiplican, y entonces esa discriminación ideológica la va a utilizar el sistema a partir de ese momento, exclusivamente para la gente como los que estamos aquí y poco más, evidentemente para el otro bando, por así decirlo, no, ni siquiera para su bando, es decir, los señores del Partido Popular, PSOE y demás. Esa discriminación ideológica que hace que si vosotros tenéis algún tipo de comparecencia pública en un acto, en un medio de comunicación, pues siempre la podrán aplicar. Entonces, que tú protestas contra los separatistas, o contra los terroristas, o contra los abortistas, o contra el furullo gay, o contra la injusticia social, te pueden aplicar esa discriminación ideológica, y cualquier hecho que cometas en ese momento, que ni siquiera fuera constitutivo de delito, y mucho menos de entrar en prisión, siempre va a venir multiplicado por un coeficiente muy elevado para que entres en prisión. Decía que ¿por qué se ha aplicado? Esa era su razón, pero ¿para qué se aplica? Bueno, pues es evidente. Por un lado, se dice al mundo separatista: podéis estar tranquilos, que a partir de este momento cualquiera que ose, ya no tocaros un pelo, sino siquiera entrar en alguno de sus actos, de vuestros actos, ni siquiera manifestar públicamente la desfachatez con la que estáis actuando con la complicidad del sistema, pues a partir de ese momento podéis estar tranquilos separatistas, que yo voy a aplicar la discriminación ideológica, porque a estos tipos de aquí, estos 14 que entraron no hicieron nada, van a estar 4 años de prisión por lo que hicieron. ¿Quién va a hacer algo contra vosotros a partir de este momento? Por otro lado, es otro recado al patriotismo. Evidentemente, bueno, no nos conocen demasiado y saben que a lo mejor a partir de ese momento incluso algunos que estaban en retaguardia se han puesto más en vanguardia, pero sí que es cierto que hay gente que le puede un poquito echar para atrás si piensa que cualquiera de esas acciones, ya hemos hablado de lo que hicimos ayer en el Supremo, una concentración autorizada de hoy, ya no digo lo de Blanquerna, puede suponer que su futuro pues se vaya al garete, bien que vaya a entrar en prisión, evidentemente esa pena de telediario que hemos dicho, pérdida de trabajo, pues una especie de aislamiento familiar y social,
pues es una manera de decirlos, ojo, no saquéis, lo pierde el tiesto porque fijaros lo que os va a pasar, por la mínima que hagáis, ¿no? Y por otro lado también tienen, por eso lo han sacado justo en este año, tienen ese as en la manga para si eso gente que estáis viendo que está entrando en prisión pero que sale a las pocas horas porque le piden una sentencia astronómica pero que la tienen en cualquier bolsillo porque llevan muchos años robándonos a todos los españoles y pueden juntar cualquier fianza en 10 minutos, pues esa gente que está entrando en prisión siempre pueden decirle, ojo, que tengo encausados o incluso ya ingresados en prisión a los 14 fascistas peligrosísimos de Blanquerna. Y también, evidentemente, eso lo van a usar, como estoy diciendo, como as en la manga ante la opinión pública. Por eso ha salido en el año 2017 la sentencia del Supremo. Por eso, y es algo que voy ahora para finalizar esta primera fase, por eso, aunque en el año 2017 la sentencia del Supremo haya sido recurrida ante el Tribunal Constitucional, un recurso de amparo, estamos, sentencia fue en enero, se empezó a recurrir, algunos abogados en febrero, otros más tarde, estamos en el mes de noviembre y nadie sabe nada del recurso del Tribunal Constitucional. Evidentemente el Tribunal Constitucional tiene muchas cosas y esto va a manifestar de un día para otro si es inconstitucional o no, pero sí debería haber ya admitido a trámite o no esa sentencia, porque el hecho de que se admita a trámite, se admiten a trámite muy pocas sentencias, pero el hecho de que se admita a trámite sí paralizaría el ingreso en prisión. Porque bueno, no está escrito, pero evidentemente es una pena inferior a 5 años, las personas están a la misma libertad, están haciendo una vida más o menos normal, y entonces si hay un recurso, pues no entrarían en prisión. Con lo cual, hay una tercera pena, pena del Tribunal Supremo, previa haber sido de la Audiencia Provincial, pena de telediario de condena social, y esta especie de pena, pues si se me permite la expresión, de tortura psicológica, que es como voy a comentar ahora, de que si ahora entras en prisión, de si ahora no, ahora entras tú, a este vamos a dejarle ahí unos meses, porque aunque no se ha desconocido todavía la postura del Tribunal Constitucional, lo que sí se ha conocido es, en el mes de julio, un poquito antes de las vacaciones de verano, sabéis que en agosto más o menos se paraliza todo el mundo judicial, sí se conoció de que ya se iba a hacer efectiva la sentencia y que iban a entrar en prisión, con lo cual, pues imaginaros las vacaciones, son 14 patriotas valientes, pero hasta afecta psicológicamente saber que pueden ser tus últimas vacaciones en libertad y un montón de cosas. Y en el mes de septiembre, justo unos días antes del famoso referéndum que no se iba a celebrar y que se ha celebrado, como no se iba a celebrar el del 9 de noviembre, que era también unas cosas de las que se estaba dirimiendo en ese día de Blanquerna, el referéndum anterior, pues justo en el mes de septiembre de este año, han recibido ya las primeras citaciones para ingresar en prisión. No las han recibido todos, también ahí hay una separación. Ese as en la manga se lo guardan, tienen varios ases, unos los utilizarán ahora, otros dentro de un mes, otros dentro de 5. Y aunque se han ido realizando solicitudes de aplazamiento que gracias a Dios están surtiendo efecto, pues lo triste es que la próxima semana, muy posiblemente, ingresen en prisión algunos de ellos. Tenían que haber entrado el 11 de octubre, se pudo posponer, tenían que haber entrado el 1 de noviembre, nos enteramos, unos cuantos tenían que entrar el 1 de noviembre, y nos enteramos el día 31 al mediodía, el día anterior, unas horas después de que no entraban, otra vez la agonía, otra vez la tortura. Y, en principio, el día 14 de este mes, Íñigo y Miguel entran en prisión y el día 15 entran en prisión Manuel, Sergio y Jesús. Tomás también tiene fecha, pero aún no tiene fecha decidida, pero va a ser en el mes de noviembre. Hay un tema que tiene presentado su abogado. Tememos que se lo van a desestimar. Está dilatando un poquito su entrada en prisión, pero en cuanto que den el último paso, pues evidentemente va a ser inminente. Es decir, van a entrar en prisión en este mes de noviembre 6. Los otros 8, pues cuando el sistema quiera, cuando lo quiera utilizar. Esta es la situación actual. Os decía que ahora voy a poner aquí conmigo unos dos encausados, pero sí os quería contar unas cosas que esas han pasado desapercibidas, que ocurrieron justo unos días después. No pasan desapercibidas en su día, pero si a las unes, sí que es cierto que te pueden dejar muy claro todo lo que ha ido rodeando al caso Blanquerna desde el punto de vista del sistema. Como he dicho, esto ocurre el miércoles 11 de septiembre. Ese día, esa misma noche, la persona que iba a hablar ahí, recordáis la imagen al que se le quita el micrófono para que no hable, que es José María Bosch, que era el cargo, el delegado del gobierno en Madrid,
como una especie de embajador. Pues una vez ocurrido esto, dijo, cuando está entrevistando Catalunya Radio, dice, no era un tema personal, sino de no dejarme hablar. En otro momento de la entrevista que le hacen, dice, el objetivo no era dañarle a él, ahora digo de quién se está hablando, ni a nadie en concreto. Y decía al final, querían reventar el acto, ha dicho, y ha asegurado que la rapidez de la acción ha sido tal que no sabría reconocer a los activistas si les volviera a ver. Y también dijo que se ha tratado de una intervención muy rápida, muy bien pensada y violenta, pero de una violencia calculada no querían hacer daño. Bueno, pues esto lo dijo el mismo día. Pues al parecer ese día lo que dijo luego no se ha acordado ni ninguna de las vistas ni las declaraciones posteriores, ¿no? De esa persona a la que habla y que dice que no le querían hacer daño es ese diputado Sánchez Libre, que todos lo habéis visto en televisión, al pobrecito, que le apartan, exclusivamente le apartan, y no por defender a mi camarada Jesús, es que le aparta. Lo que pasa es que cuando te aparta a alguien de 2 metros, evidentemente no es lo mismo que te aparta a alguien como yo, pues ese diputado es el único que realiza una acción violenta o un intento de acción violenta en la librería Blanquerna. Hay un vídeo, en el vídeo ese que os he comentado, podéis verlo en la página de Auxilio Azul Preso Blanquerna, se ve como coge una de las peanas que hay ahí para agredir. Yo tampoco voy a criticar el hecho que se quisiera defender, pero evidentemente no es el más indicado precisamente para hablar de violencia en ese momento. Y además esa persona que luego dice, unos días después dice que se encontró muy mal durante unos días por todo lo que ocurrió allí, cuando ese acto luego se reanuda, el acto que se estaba celebrando en Blanquerna unas horas después, bueno, ni siquiera horas, unos minutos después, pues se la ha visto por ahí tomándose unos canapés, unas copitas, celebrando el 11 de septiembre, o sea que muy dañado no creo que estuviera. Esto fue el mismo día. Al día siguiente ya, cuando ya ha salido en todas las televisiones todo, el jueves, el Congreso condenó el asalto a la sede cultural catalana de Madrid. Y lo condenó por unanimidad. De hecho, se estaba hablando ese día de un tema que no tenía nada que ver, era un tema laboral del Congreso, y cada uno de los representantes de los partidos que iban a intervenir en el Congreso empezaron haciendo una condena pública de su grupo parlamentario al acto de Blanquerna. Repito, no lo he visto, o sea, soy un poco analista de la situación política de España hace unos años, no he visto jamás que cada una de las intervenciones empiece con esto. Esto fue el jueves, ya estaban detenidos nuestros camaradas por la noche. Bueno, pues ya a partir de ese momento, en esas jornadas, ya el viernes, por ejemplo, ya se empieza a pedir al ministro del Interior que vaya al Congreso a comparecer para hablar de este tema, evidentemente, que era crucial para el tema del interior y de seguridad de España. Y algunos partidos políticos, como Izquierda Unida, por ejemplo, pedía la ilegalización de todas las organizaciones de extrema derecha. Es decir, hemos visto lo que han hecho estos días los separatistas catalanes, y a los únicos que estamos pidiendo la ilegalización por haber dado un golpe de Estado, por haber roto una nación, por los delitos de sedición, de rebelión, de malversación, se nos llama de todo por pedir la ilegalización de esos grupos. Pues bien, ahí ya se empezó a pedir la ilegalización de los grupos de ultraderecha por ese derecha. Estamos todavía, ya digo, en el jueves. En el Parlamento aparece el ministro. Y el ministro dice, bueno, defiende por supuesto toda la actuación policial, que estén tranquilos, que fueron detenidos en el momento, que han sido puestos a disposición judicial y que les iba a caer todo el peso de la ley. Es decir, él ya sabía que era una sentencia durísima por unos hechos que ellos sabían que ni siquiera, que no podían pasar más allá de desórdenes públicos y una multa y poco más. Y hasta la ahora presidenta de la Generalidad, Soraya Sáenz de Santamaría, que entonces ya la vicepresidenta del Gobierno de España y portavoz del Gobierno, también en unas preguntas que les hacen en el Congreso, dice que no se preocupen, porque pronto, digo, no puedo leer textualmente para no perder más tiempo, pero que pronto va a haber una ley que va a tipificar muy claramente los delitos de odio para solucionar este tipo de altercados. Es decir, nos estaban haciendo una ley a medida, una ley para nosotros. Como ha habido situaciones de odio en España en los últimos 40 años, no tengo que recordar todos los asesinatos que ha habido, y pues nada, entonces en ese momento es cuando van a hacer una ley que evidentemente la iban a empezar a aplicar con nosotros. Qué casualidad, ¿no? Pero es que no se les queda, o sea, se les queda corto esto de que vaya al Parlamento Español, y es que lo llevaron al Parlamento Europeo. Y entonces el Parlamento Europeo, que no tiene otra cosa más importante que hacer, pues también fue tratado esta condena de este acto, y también allí se pidió la ilegalización de todos los grupos de lo que ellos llaman extrema derecha. Es decir, han utilizado la entrada de Blanquerna para no solamente perseguir a esos 14 patriotas, no solamente perseguir al patriotismo, sino para hacer lo que quieren hacer con todos nosotros, y en algunos países hasta lo están consiguiendo. Ilegalizarnos. En el momento que te ilegalizan, te pueden condenar cualquiera de los actos,
te pueden meter en prisión, y una vez que estés en prisión te pueden caer cualquier tipo de sentencia, porque todo lo que hagas en este momento, si ha sido ilegal durante un tiempo, evidentemente se va a incrementar las penas, y vete a saber si se sale de esa prisión o no se sale de esa prisión. De hecho, uno de los encausados, aquí presente, Manuel Andrino, en estos días ha tenido que ir a Cataluña, a Barcelona en concreto, porque por un discurso que dio, la Fiscalía del Odio, repito, pide 3 años de cárcel. Es decir, se empiezan a sumar las penas. Estamos hablando de un escrache, lo que llaman un escrache, y de un discurso. Con lo cual, por ejemplo, Manuel Andrino puede pasar 7 años en prisión por un escrache y por un discurso. Lo digo para que los que crean, no quiero meter miedo, pero para los que no se den cuenta, la batalla en la que estamos inmersos ya. La situación, evidentemente, algunos os he comentado que hay gente que esto no les ha echado más para adelante. Yo me considero de los que le ha echado más para adelante. No sé en qué fila estaba antes, pero evidentemente desde el momento que ocurre todo la Blanquerna he dado un paso, y yo pido a todos los patriotas que lo den, porque es que no solamente es injusto contra estos 14, sino que es injusto contra todo el patriotismo. Y por eso yo creo que el patriotismo debería actuar unido en este tema. Aunque solamente fuera, no quiero utilizar la palabra egoísmo, pero aunque solo fuera por conveniencia personal. O sea, cualquiera de vuestras acciones, como he dicho antes, habituales, que las hacéis por justicia, que las hacéis porque os sale del corazón, también porque os sale de otros sitios, y está muy bien que os salga de aquí. Cualquiera de estas acciones puede ser calificado por el sistema como discriminación ideológica, y nos puede pasar cualquier cosa. Y el sistema no va a tener ningún miramiento con ninguno de nosotros. Ni esa policía a la que a veces aplaudimos, ni esos jueces. Los 5 jueces del caso Blanquerna, uno no tiene adscripción política, por así decirla, los otros 2 pertenecen a una asociación de derechas, y los otros 2 son de Jueces para la Democracia, es decir, se han puesto completamente de acuerdo para este tema. Pues ni la policía, ni los jueces, por supuesto las Fuerzas Armadas, ni la Corona, nadie no solamente no va a defender a España, sino que no va a mover un dedo por ninguno de nosotros, porque nos quieren quitar del medio. Pero evidentemente yo siempre veo un halo de luz en este tema. O sea, es tan injusto este tema que ha hecho que gente que ni siquiera es nuestra haya manifestado de alguna manera públicamente la injusticia del caso. Ha hecho que periodistas afines y no tan afines pues nos hayan dado voz en algunos sitios, pocos, pero en algunos sitios se nos ha dado voz para que expongamos este tema. Se han hecho una serie de movilizaciones. Estos días ha dolido mucho que en esas movilizaciones por la unidad de España, iba a decir que nadie mejor que nosotros para defender la unidad de España todos los días, porque lo vamos haciendo desde hace muchísimos años, pero que en esas movilizaciones, y no solo por nosotros, se correara lo de Patriota Blanquerna Absolución, o que hubiera pancartas, o que hayan aparecido pancartas en muchos sitios de Europa. Eso ha dolido, pero eso a la vez es una pequeña victoria. Y solo de las movilizaciones que hagamos nosotros pueden salir esas pequeñas victorias, porque estamos prácticamente solos ante el enemigo, y el sistema es muy fuerte. Pero no cuenta, porque ellos tienen otra manera de ver las cosas, no cuentan con que nosotros sabemos que tenemos la razón, y sabemos que tenemos un amor a la patria, que nosotros, como aquel soldado se dice, yo he sido militar, que el verdadero soldado, el verdadero guerrero no lucha por odio a lo que tiene enfrente, sino por amor a lo que tiene detrás. Y nosotros ese amor a nuestra patria, ese amor a la justicia, nos va a hacer durante muchos años, dejando a que los héroes de Blanquerna, que ellos no consideren su acción como heroica, pero que sean un poco nuestros héroes y que nos hayan abierto el camino. No quiero retardar más, para todas las preguntas que queráis, y por favor Manuel e Íñigo, si podéis venir por aquí para contestar a las preguntas. Manuel y Íñigo han sido condenados los dos a 3 años y 11 meses de prisión. Ha habido algunos que han sido condenados incluso a 4 años y 2 meses. A ver, el primero que quiere preguntar, algo que no haya quedado claro, o percepciones personales. Dile. Quizás todo el mundo lo sabe, pero yo hace mucho tiempo que no vivo en España y no lo sé. ¿Por qué puede no ingresar en prisión un Gandarín y tienen que ingresar en prisión ellos? Mira, una de las cosas que no he comentado aquí, y por eso os he remitido a la conferencia
ahora van a contestar ellos, pero esto sí quería hacer la puntualización yo. Una de las cosas que están en esa página de Facebook, en la conferencia que dimos anteriormente, la he traído, pero digo, no la quiero dar por no perder el tiempo. Se utiliza mucho el tema de Blanquerna en el agravio comparativo. A mí no me gusta usarlo porque sería como considerar que lo que cometieron ellos fue un delito. Pero ya que se ha juzgado como delito, pues hay que hacer ese agravio comparativo. Y en esa relación, es una relación de un folio por dos caras, que no sé si son 20 o 30, hablo de casos muchísimo más graves que han sido o operados con la misma, cojo algunos que han sido con 4 años, o algunos que incluso han sido absueltos, o sea, como el famoso Rita Maestre, o lo que tú dices. Perdona que tú en esa sentencia, ya digo, no quiero buscar el dato, pero lo tengo por aquí. En esa sentencia, la infanta salió suelta, y Carlarín, si no recuerdo mal, la pena es de 6 años, no solamente en nuestra prisión, no solamente le han obligado a que se quede en España, sino que está en Suiza gastándose todo ese dinero que posiblemente haya robado. Bueno, posiblemente no hay una sentencia que ha dicho que lo ha robado y se la está gastando allí en nuestra costa. Esa es la justicia española. Entonces, ¿cómo es posible? Pues porque estamos en la democracia española. Es que es evidente. No sé si queréis contestar a ese tema. Bueno, yo te contestaría con otro caso concreto, y además, digamos, porque está vinculado a las personas que intervinieron en el caso Blanquerna. El diputado Sánchez Llibre tiene un cuñado que estuvo condenado por 2 casos de corrupción, casos de 2 consejerías de la Generalidad de Cataluña, una la Consejería de Trabajo y otro la Consejería de Turismo. Las 2 desviaron fondos para la financiación irregular de Unión Democrática de Cataluña, es decir, la mitad o la parte democristiana de Convergencia y Unión. Bueno, pues este señor fue en primera instancia condenado a una pena que implicaría su ingreso en prisión, fue recurrido ante el Tribunal Supremo, que rebajó la cuantía, por lo cual ya no entró en prisión. Cuando fue condenado por el segundo caso, en primera instancia ya las 2 sentencias acumulaban años de cárcel suficientes para entrar en prisión, y entonces no sé si la Audiencia Provincial de Barcelona o el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le sustituyó una de las penas de años de cárcel por multa económica, una multa cuantiosa, pero evidentemente en esos círculos sabemos, hoy nos lo ha demostrado la señora Forcadell, que es fácil reunir el dinero para pagar la fianza. Al final, cuando de resultas del segundo caso también por sí solo iba a producirse su entrada en prisión, entonces intervino el gobierno español, el gobierno de Mariano Rajoy, que por la mano de su ministro de Justicia entonces, Ruiz Gallardón, le dio el indulto. Entonces, desde las esferas de poder, pues se defienden a los próximos, a los amigos. La justicia se utiliza de forma partidista. Pero, perdona que insista, pero aparte del agravio comparativo está incluso una discriminación, porque aquella que entró en la capilla de la universidad no pasa nada, y aquí una estupidez, porque es una estupidez que no tiene una gravedad, pero que además no veo el delito. Y después, ¿por qué delito en este caso de odio y no en aquel que amenazan con lo de que arderéis como el 36? Eso sí que es odio. Y esto no es odio, es decir, que Cataluña es España. O sea, en España entonces no hay nada, no tienen ninguna, nada, pueden hacer lo que les dé la gana. Sí, efectivamente, en España no hay justicia y hacen... Y es discriminación absolutamente. Sí. Por tanto, van contra la Constitución también. Ya no es un Estado de derechos. No, efectivamente no lo es. Por supuesto que nos cuentan. Sí, es un estado de desecho, más bien. Y abuso de poder por todas partes. ¿Alguna otra pregunta? Sí. No, digo, el dato del atentado que hubo en la Basílica del Pilar, la pena del Supremo, el mismo tribunal que ha hecho esto, cuando bajó la pena de 12 años a 4 años y medio. Exactamente, y además en las mismas fechas aproximadamente. En ese vídeo que he comentado que hemos colgado, una de las cosas a las que se da mención, repito, no me gusta el hablar comparativo, pero como fue en esa fecha se da muy destacado, un atentado al cual hubo un herido además, 4 años de prisión. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí. Yo estaba haciendo memoria un poco y, bueno, lo primero de todo, mucho ánimo y espero que todo salga lo mejor posible.
Recordaba que cuando salió esta noticia se habló de que se había atacado a la gente que concurría al local con un spray. Quería saber si eso había quedado acreditado o si había tenido algún peso al final en la sentencia. Y si se sabe por parte de quién se usó el spray. Efectivamente, no queda acreditado que se utilizara. De hecho, la Policía Nacional desplazó un equipo de guerra química hasta el lugar. O sea, que hubiera sido, sí fue, literalmente, en el que decía que allí no había ningún tipo de gas. Parece que algunos de los asistentes tenían efectivamente, y eso es así, vamos a ver en algunas imágenes, picores en los ojos y más, con lo cual no es desdeñable de que utilizaran. Nosotros, las defensas, pidieron, aquel día allí había diputados, había miembros de diversas embajadas extranjeras en Madrid, que no sé muy bien qué hacían en aquel acto, porque estaban invitados. A lo que voy, había guardaespaldas, había policías. Nuestra defensa pidió a la unidad que hay operativa, que se encarga de la custodia, de la escolta de este tipo de personajes, y que entre su equipamiento llevan, entre otras cosas, efectivamente llevan porra extensible, llevan armas de fuego y llevan también spray de gases lacrimógenos para la defensa de ellos y de sus defendidos. La Policía Nacional no tomó en cuenta, de hecho ni contestó. El juzgado sí que se dirigió a ellos en ese sentido, pero no tomaron ni en consideración eso, no quedó acreditado. Tal es así que, como ha dicho antes Jesús, el acto pudo continuar a la media hora, 3/4 hora en un salón que hay, un patio que hay inmediatamente detrás de lo que llaman la librería Blanquerna. Que la librería Blanquerna, quiero que quede claro que no es una librería, es la llamada embajada, aparte de librería, la llamada embajada de Cataluña en Madrid. En unas plantas superiores está el edificio, están las oficinas del delegado al que antes ha hecho aquí mención y de otra serie de personas que, si algunos no habéis visto en las sesiones de la audiencia provincial, no es que estuvieran aleccionadas, era lo siguiente. O sea, daba vergüenza como declaraba aquella gente, gente que ni habían visto lo que había pasado, gente que no estaba, no sé, ni, vamos, más que de referencias, pero una lección, no sé, bueno, por eso hemos llegado a la situación en que hemos llegado en España en estos momentos. Porque esa gente tiene muy claro lo que quiere y van a hacer todo lo posible por conseguirlo. Y como este país, este pueblo está aborregado y adoctrinado por esta puñetera democracia y este puñetero sistema, no se dan cuenta de que con las armas de la Constitución de 78 son imposibles de acabar con ellos. Hasta no se da cuenta el pueblo de eso, no hay nada que hacer. En Blanquerna había gente, aquí estamos dos condenados, Íñigo y yo, que no solo estamos condenados por estas cosas, me refiero que Íñigo y yo llevamos casi 40 años militando, casi 40 años perseguidos, no es nada nuevo, Íñigo y yo también tenemos más juicios en nuestras espaldas. Cuando nadie levantaba la voz criticando el Estado autonómico, nosotros lo hemos hecho. Cuando nadie decía que en Cataluña estaba produciendo una auténtica limpieza étnica, nosotros lo hemos hecho. Cuando nosotros hemos ido a manifestarnos a Cataluña con la bandera de España, que era fácil aquí sacar todo el mundo, nos insultaban, nos vejaban, nos prohibían. Los Mossos de Escuadra tiraban la bandera de España al suelo, pero también la Policía Nacional y la Guardia Civil. Las han pisoteado delante de nosotros. Y a nosotros, patriotas españoles, nos trataban como esa bandera, pisoteándonos. O sea que no es nada nuevo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la lucha que aquel día se venció en Madrid se continuó el 9 de noviembre de ese mismo año en Barcelona, en aquel supuesto referéndum que se iba a celebrar y se celebró, y 10 años antes en Montjuïc y en Sants y en otros sitios. Y algunos hemos sido perseguidos, denunciados, detenidos, encarcelados, procesados y multados justamente por hacer algo seguramente bastante, no sé, comparado con lo de Blanquerna, es que lo de Blanquerna es por el ruido mediático que hubo, pero yo siempre he dicho que no me considero ningún héroe por haber hecho eso, ni yo creo que tampoco. Hemos hecho cosas bastante más serias que esas y no ha tenido la trascendencia fundamentalmente penal que ha tenido eso. ¿Pero por qué? Porque aquel día, y hay que recordarlo, la gran diada empezó en el año 2012, luego el 2013, el 2014, el 15, en aquellos años es cuando empezaban a apretar el acelerador. Y ellos tenían preparado, pues efectivamente, de hecho la TV3 iba a retransmitir en directo desde Blanquerna el acto de secesión que allí también, en la capital de España, se iba a celebrar. Entonces, claro, no les gustó ni a ellos, ni al sistema que les ampara, que les aguardamos la fiesta.
Y por eso, que si sprays, que si puertas rotas, que si violencia indiscriminada, efectivamente. El señor Bosch sí supo y vio de primera mano lo que allí pasaba. Que un grupo de Patriotas de España entramos un minuto a denunciar lo que estaba pasando y con las mismas nos fuimos. Si hubiéramos querido hacer otra cosa, no duden ninguno que estés aquí que lo hubiéramos hecho. Porque allí habíamos camaradas más que bragados para hacer eso y bastantes cosas más. Y no lo hicimos porque además no queríamos que fuera ni el momento, ni la oportunidad, ni quizás tuviera sentido. Queríamos denunciar una situación. Y esa situación era que al final nos ha llevado pues, al referéndum, a la declaración unilateral de independencia, a la aplicación del artículo ni se sabe cuál de la Constitución y a esta situación vergonzosa en la que ahora nos encontramos. Ya sé que no tiene mucho que ver con el spray, pero ya aprovechó y te soltó el rollo patatero y ya está. ¿Vale? Una pregunta, precisamente en el primer informe policial, la palabra que utilizaron era el gas vesicante, que es un gas utilizado en la guerra que produce alteraciones genéticas para varias generaciones. Y eso fue, luego lo retiraron, se dieron cuenta. Pasaron en unos sitios llamaron gas mostaza y luego se dieron cuenta lo que era el gas mostaza y lo cambiaron por gas pimienta, o sea, cambiaron un ingrediente. Así ha sido todo el caso de la guerra. Claro, mucho ánimo y la pregunta era muy simple. Quería saber si ya todos los condenados vais a hacer la condena a todos en la misma prisión, y después cuando ingreséis en prisión, si vais a pedir entrar en algún módulo de ese módulo que llaman de respeto, que es para gente que es normalizada, pero que entra por primera vez en prisión. Y parece ser que son más, pues bueno, menos fuertes que otros módulos, que hay gente más conflictiva. Como he comentado, las sentencias, aunque una de las cosas que se aplica en la sentencia de Blanquerna es que todo lo que hiciera uno se aplica a los 14, sin embargo, las citaciones no están siendo a la vez, por lo tanto, no van a entrar todos. En el peor de los casos, de que entran en la próxima semana 6 de ellos, en la próxima y la otra, van a entrar muy posiblemente 4 en una prisión y los otros 2 pues están todavía decidiéndolo. Entre otras cosas, esto ahora lo comentan mejor ellos, pero es que nos han recomendado que aunque se hubieran citado a los 14 a la vez, y aunque tú te puedes presentar, pero que nunca te ocurra, que tú te puedes presentar en la cárcel que quieras, dependiendo también la sentencia y la pena que se te haya sido impuesta, tú te puedes presentar en cualquier sitio, pero luego instituciones penitenciarias pueden decirte, chato, mañana te vas a otro lado. Entonces, entrar a los 14 en un sitio, puedo asegurar que no iban a permitir que se quedaran los 14. Y lo del tema del módulo de respeto... Sí, de hecho, instituciones penitenciarias nos ha hecho saber, a través de diversas vías, que en ningún caso iban a permitir que los 14 entráramos en la misma prisión. Que hiciéramos una división más o menos por amistad o por edad, en fin, que estuviéramos 3, 4 como mucho más a gusto, porque si no, efectivamente, como ha dicho Jesús, al día siguiente nos iban a trasladar y además ahí nos iban a trasladar a cualquier sitio, allá no tienes capacidad. Los módulos de respeto, los que han estado en prisión, los que conocemos algo de eso, no depende de ti, eso depende de la Junta de Evaluación, de que te califiquen en un grado o en otro, presumiblemente no van a, sí, lo lógico sería que nos llevaran a un módulo de respeto, efectivamente, que no nos juntaran ni con terroristas, ni yihadistas, ni de ETA, ni narcotraficantes, ni nada por el estilo, ni con bolseros, sería lo lógico, pero aquí la lógica ya no tiene mucho sentido. Prefiero que estamos dispuestos a entrar, como es lógico, con toda la dignidad del mundo, al módulo en el que nos quieran meter. Y si no nos quieren ni en la cárcel, como parece ser que, viendo lo visto, no nos quieren en la cárcel, pues aquí en la calle a seguir dando guerra, como esta mañana o ayer, está claro. Con esto no nos van a asustar, es que si piensan que con condenas de este tipo nos van a asustar, se equivocan. Porque algunos, como he dicho, llevamos muchos años y muchas peleitas a las espaldas. Al revés, nos van a dar ánimos. Y lo que hacer es que si vamos de ejemplo, y es lo que sí que me gustaría que la gente hiciera, para quienes vengan detrás y vean, en fin, que la represión no es algo que nos hayamos inventado, por lo menos la gente ve que esta presumible justicia que parece que disfrutamos del año 78 es mentira. Pero vamos, que en el año 78 no se ha aplicado esa verdadera justicia, pero bueno, ahora la gente parece que lo ha descubierto, ¿no? Como ha descubierto la actitud de los Mossos de Escuadra, o de los profesores de instituto, o de primaria, o las universidades catalanas. Es que no es algo nuevo, es que lo llevamos denunciando mucho tiempo. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Sí.
quería saber si no existe, después de que la sentencia es definitiva y que hay que ejecutar la pena, ¿no existe una medida alternativa o esas medidas atenuadas como en Italia, la semi-libertad, la detención domiciliar? Se han presentado... ¿Por fuerza hacer los 4 años dentro? ¿Por fuerza? Se ha presentado el recurso ante el Tribunal Constitucional, que lo he comentado que cuando quieran tenerlo. Luego estaría el Estrasburgo de los derechos humanos, y sí que es cierto... Antes de que sea definitivo, yo digo, cuando ya es definitivo, cuando no hay más recursos, ¿hay que hacer por fuerza los 4 años? Te contesté yo. No tiene que ser forzosamente el cumplimiento de los años de cárcel en segundo grado, que es el grado normal. Se puede progresar a tercer grado, incluso la ley permite que la Junta de Tratamiento, como en la calificación inicial, califique a un preso en tercer grado. También hay otras medidas, el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que es algo relativamente parecido al tercer grado. Pero el problema de todas esas cosas es que son de aplicación relativamente arbitraria, es todo a juicio del equipo profesional, que yo sí que reconozco, pero por mi experiencia sé que son, pues un poco como pasa con los tribunales de justicia. La idea que yo tengo es que los tribunales de justicia en las escalas inferiores son gente justa, gente honesta. El problema es que luego, a medida que va subiendo, los tribunales superiores están controlados. Pues aquí pasa igual. Yo creo que dentro de las prisiones hay algunas en las que se sabe que a lo mejor pues los sindicatos de izquierda tienen más peso. Ahí sí que la cosa quizás sea diferente, pero quiero decir, no es obligatorio, pero la posibilidad de acceder a ese tipo de beneficios, en muchos casos yo la considero más que nada arbitraria. O sea, no tendríamos garantías de nada. El problema es que hace falta que haya una voluntad política, claro. Porque si no la hay, con la justicia y con la ley no vamos a salir de ninguna parte. Y haría falta que hubiese un movimiento popular muy fuerte. Efectivamente. Y que se le diese mucha visibilidad a este tema para poder obligarles en cierta medida a tomar otras decisiones. Pero si el pueblo español no se mueve, estamos todos contra la pared. Efectivamente. Lo siento muchísimo, yo deseo que no entréis. Espero que pase algo y no entréis. Nunca. Muchas gracias. Pues si no hay ninguna pregunta más, vamos por finalizado porque hay otra conferencia ahora, pero os digo, como he empezado, tenéis esa página de Facebook en la cual además podéis hacer preguntas y os contestaremos. Ahí tenéis la mesita, tenéis estas pegatinas, las podéis recoger gratis o con la voluntad. Por favor, colaborad de cualquier manera. El que no pueda colaborar con dinero, que colabora moviendo. Ahora se comparten muchos chistes de Puigdemont y de Forcadell. Pues mover esta conferencia cuando esté por ahí, hacer que todo esto llegue a cualquier rincón del mundo. O sea, nos estamos jugando, como decía antes, y no quiero ser aquí abuelo, nos estamos jugando mucho. Nos estamos jugando, por supuesto, el futuro de nuestra patria, y nos estamos jugando la represión contra todo el patriotismo, contra toda la disidencia. Así que depende mucho de nosotros lo que pase a partir de ahora, también en el caso de la Argentina. Nada más y muchas gracias.